Buen día chicos, una vez más nos encontramos ya dentro de lo que es la tercera clase, tercera hora o tercer video para el curso de examen único. En este caso vamos a continuar con los temas de su guía y el tema siguiente es el pasado simple o en inglés past simple. ¿Para qué vamos a usar el pasado simple? We used and the past simple for, usamos el pasado simple para actions that start and were complete at a specific time in the past. Acciones que comenzaron y fueron completadas en un tiempo específico en el pasado. For example, por ejemplo, we bought our house 5 years ago. Nosotros compramos nuestra casa hace 5 años. Ago significa hace 5 años, ¿ok? The next point, habitual or repeated actions in the past. Acciones habituales o repetidas en el pasado. For example, por ejemplo, I always went to bed early when I lived with my parents. Yo siempre fui a la cama temprano cuando vivía con mis padres. Y punto número 3, completed actions that happened one after the other in the past. Acciones completadas que pasaron una después de la otra en el pasado. Example, yesterday I go up at 8 o'clock, had breakfast and left for school. Ayer me levanté a las 8 en punto, desayuné y salí a la escuela. Ok, esos son los puntos principales por los que usamos el pasado simple o the past simple. La siguiente página, the time expressions, las expresiones de tiempo que vamos a utilizar con estas oraciones en pasado. Tenemos yesterday, significa ayer, yesterday morning, ayer por la mañana, en tal cantidad de años, por ejemplo, in 5 years, en 5 años, in 5 centuries, en 5 siglos, last night, la noche pasada, last significa pasado, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last Wednesday, el miércoles pasado, last Friday, el viernes pasado, last summer, el verano pasado, last winter, el invierno pasado, 2 days ago, hace 2 días, 2 weeks ago, hace 2 semanas, 2 months ago, hace 2 meses, and 2 years ago, hace 2 años. Ok, son expresiones de tiempo que nos van a servir para escribir nuestras oraciones en el pasado simple. Por eso son expresiones únicamente que las vamos a utilizar en este tiempo, en el pasado simple, in the past simple, ¿ok? ¿Cómo está la estructura del pasado simple de los verbos regulares? Porque vamos a dividir el tema del pasado simple en para verbos regulares y verbos irregulares. Empezamos con los verbos regulares. Lo que tenemos que saber es que los verbos regulares son todos aquellos verbos que terminan en ed, como aquí está marcado. Pero para poderlos conjugar necesitamos conocer nuestros pronombres personales, que ya los hemos visto en los videos anteriores. Los pronombres personales yo, tú, él, ella, eso, animal o cosa, nosotros, ustedes y ellos, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, they. Todos los verbos van a pasar iguales para cada uno de nuestros pronombres. Solamente les vamos a agregar ed. Por eso son regulares, porque solamente les agregamos ed. En presente son las palabras que tenemos en negrita. Answer, responder. Answered, respondió. Aquí lo mismo, ¿no? Brush, cepillar. Brushed, cepilló. Igual responder. Wash, lavar. Washed, lavó. Wash, lavar, washed, lavó. Pero le vamos a dar la entonación dependiendo de nuestro pronombre. I answered, yo respondí. You answered, tú respondiste. He brushed, él cepilló. She brushed, ella cepilló. It answered, él respondió. We answered, nosotros respondimos. You washed, ustedes lavaron. They washed, ellos lavaron. Para las oraciones positivas en pasado simple de los verbos regulares, ¿ok? La forma negativa, para la forma negativa de las oraciones o del tiempo en pasado simple, nosotros vamos a agregar un did, not. El auxiliar did, que es el pasado del verbo do, hacer.
pero como estamos hablando de oraciones en pasado, utilizamos el auxiliar did. Did not answer o didn't de la forma abreviada. En la forma abreviada quitamos la O, juntamos did y not sin espacios y agregamos una apóstrofe como es esta. Juntamos did not, aquí está did not, borramos la O y agregamos la apóstrofe y nos queda didn't. Esta es está permitido escribirlo did not o didn't, pero la forma más usual de utilizar didn't es esta, ¿ok? La negación didn't. Y ya nuestro verbo, es importante que tomemos en cuenta aquí que nuestro verbo ya no va a llevar ed en la forma negativa. ¿Por qué? ¿Ya vieron? Aquí sí llevan la positiva answered, brushed y washed, pero en la forma negativa de la oración ya no va a llevar nuestro verbo ed. ¿Por qué? Pues porque nuestro auxiliar did nos está indicando que nuestra oración ya está en pasado. Entonces ya no vamos a poner aquí ed, ni ed, ni ed. Porque did y didn't nos está indicando que nuestra oración ya está en pasado negativo, pero a final de cuentas pasado, por el simple hecho de tener aquí el did. Ok, vamos a la siguiente página. Ejemplos de oraciones positivas y negativas del pasado simple. I answered the exam. Yo respondí el examen. Positiva. Negativa. I didn't answer the exam. Yo no respondí el examen. Ya no tenemos aquí la ed porque el auxiliar did lo tiene el negativo. Automáticamente sabemos que nuestra oración está en negativa. Otro ejemplo. You brushed your teeth. Tú cepillaste tus dientes. Forma negativa. You didn't brush your teeth. Tú no cepillaste tus dientes. ¿Ok? He washed his hands. Él lavó sus manos. He didn't wash his hands. Aquí ya no ponemos ed como en la positiva porque el did ya tiene la forma negativa. We arrived at the city. Nosotros llegamos a la ciudad. We didn't arrive at the city. Nosotros no llegamos a la ciudad. Ya no ponemos ed o de al verbo porque ya tenemos el did aquí. ¿Ok? Eso es para la forma positiva y negativa de los ejemplos del pasado simple de los verbos regulares. Ahora en la forma interrogativa. En la forma interrogativa vamos a comenzar nuestra oración en forma de pregunta, iniciando con el did, con el auxiliar que habíamos mencionado anteriormente. Did primero, después nuestro pronombre, did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they, y nuestro verbo de nuevo ya en presente, porque recuerden que ya tenemos el did aquí que nos indica que nuestra oración está en pasado. Esto nos indica que nuestra oración está en pasado. Ok, entonces ¿qué quiere decir? Que solamente en la forma positiva nuestros verbos van a llevar ed. En la forma negativa ya no. ¿Por qué? Porque tenemos el didn't. Y en la forma interrogativa iniciamos nuestra pregunta con did. Ok, en nuestro pronombre personal del que estemos hablando y nuestro verbo el que estemos usando para dicha pregunta. Entonces, repito, solamente en las oraciones positivas nuestro verbo se le agrega ed, pero en negativas y preguntas en las oraciones ya no, porque ya tenemos el didn't en la negativa y el did en la pregunta. Ahora, ¿cuáles son nuestras respuestas cortas? Si respondemos en forma positiva, para cada pronombre vamos a utilizar yes, I did, yes, you did, yes, he did, yes, she did, yes, it did, yes, we did, yes, you did y yes, they did. Pero si nuestra respuesta es negativa, entonces no, I didn't, no, you didn't, no, he didn't, no, she didn't, no, it didn't, no, we didn't, no, you didn't y no, they didn't. ¿Por qué? Porque es negativa. Si es positiva, yes, nuestro pronombre y did. Si es negativa, no, nuestro pronombre y didn't. ¿Okay? Por eso le estoy marcando con diferentes colores para que aprendamos a responder. Por eso son respuestas cortas, porque ya no vamos a responder con el verbo, simplemente con el auxiliar en positivo did o con el auxiliar en negativo did. Hasta ahí. Por eso son cortas, porque ya no llevan toda la oración. Solamente respondemos de esa forma. Ahora, ¿cómo vamos a formar el pasado simple de los verbos regulares? Formation of the past simple of regular verbs. Por ejemplo, el primer punto, most verbs take ed. La mayoría de los verbos se les agrega ed, como les había mencionado al principio. Por ejemplo, start, comenzar, started. Agregamos ed en pasado simple
y nos queda started. Comenzó. Start, presente, comenzar. Started, comenzó. Los verbos que terminan en E, verbs ending in E, los verbos que terminan en E, por ejemplo, dance, ya tiene la E aquí, entonces ya no sería lógico agregarle otra ED como en este caso, entonces únicamente agregamos D y nos queda danced, bailó, dance, bailar, dance con D, bailó. Verbs ending with C plus Y, verbos que terminan con una consonante más una Y, vamos a quitar la Y y les vamos a agregar IED, ¿ok? Por ejemplo, try, intentar, termina en Y y una consonante, quitamos la Y y agregamos IED y nos queda tries. Todos los verbos que terminen en Y antes de una consonante agregamos IED. Pero en el caso de play, termina en Y pero no termina en consonante, termina en vocal, simplemente agregamos ED. Plays, play, plays, ¿ok? Jugó, jugar, play, jugó, plays. Verbs with one syllable ending with vowel plus consonant, double the consonant before we add ed. Stop, stopped. Los verbos con una sílaba que terminan con una vocal más una consonante, duplicamos la consonante antes de agregarle la ed. Por ejemplo, stop termina en consonante antes de una sílaba, duplicamos la consonante y agregamos ed, stopped. Aquí la que vamos a duplicar es la última. ¿Por qué? Porque antes está una vocal. Entonces duplicamos la P y agregamos, como en los demás, ED. Ahora, verbs with two or more syllables ending with a stressed vowel plus A consonant, double the consonant before the ED, prefer, preferred. Verbos con dos o más sílabas que terminan con una vocal acentuada más una consonante, duplicamos la consonante antes de la ed que le agreguemos. Por ejemplo, prefer, preferir, preferred. Aquí termina en una vocal acentuada que es la e y una r, entonces duplicamos la r y agregamos ed. Verbs ending in a stressed syllable plus l, double the l plus ed. Verbos que terminan en una sílaba acentuada más una L, duplicamos la L y agregamos ED. Por ejemplo, propel termina en una vocal acentuada y termina en L, duplicamos la L y le agregamos ED. Y nos queda propellet con doble L aquí. Vamos a la siguiente. Ahora ya terminamos el pasado simple de los verbos regulares. Vamos con el pasado simple de los verbos irregulares. Past simple of irregular verbs. Tenemos aquí nuestra lista de pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you, they, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Y nuestros verbos ya no les vamos a agregar ed porque son irregulares, no son regulares como los anteriores. Se llaman irregulares porque cambian. Por ejemplo, I ate, yo comí, you ate, tú comiste, he went, él fue, she went, ella fue, it flew, eso voló, we flew, nosotros volamos, you drank, they drank, ustedes bebieron, ellos bebieron. Estos verbos están en pasado, pero en presente van a cambiar, como es el caso de la parte negativa. Así como en la anterior explicación dijimos que el did o didn't nos va a ayudar a saber que nuestra oración está en pasado y nuestros verbos regresan al presente. Lo mismo va a pasar aquí con los irregular verbs, con los verbos irregulares. El presente del verbo comer es eat, pero como es oración negativa pasada, el didn't nos está indicando que es negativa pasada. Ok, entonces nuestro verbo ya va en presente. Entonces presente comer, eat, pasado comió, ate. Presente ir, go, pasado went, fue. Presente fly, pasado flew. Presente drink, pasado drank. Pero repito, nuestras oraciones están en pasado negativo y el did not o didn't en todas nos está indicando que nuestra oración ya está en pasado y nuestro verbo automáticamente lo tenemos que escribir en presente. Ahora, en forma de preguntas, empezamos como en los verbos regulares con el auxiliar did para formar la pregunta antes que nuestro pronombre. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Todos llevan did, el pronombre, y el verbo, igual que en la forma negativa, como en los verbos regulares,
nuestros verbos ya van otra vez en presente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el did, que nos indica que nuestra pregunta está siendo hecha en pasado. Did I eat? Yo comí. Did you go? Tú fuiste. Did she fly? Ella voló. Did you drink? Bebiste. Did they drink? Perdón, ellos bebieron. Entonces, tanto en verbos regulares como verbos irregulares, en nuestras oraciones negativas y preguntas, nuestros verbos van en presente porque el didn't en la negativa y el did en la interrogativa nos indican que nuestra oración está en pasado. Ahora, ¿cuál va a ser finalmente nuestro vocabulario que yo tomé en cuenta para que lo consultaran? Pues son estas palabras que tenemos aquí: short, corto; did, como dije, el auxiliar del verbo do de presente, do, hacer, pero aquí no lo vamos a tomar como verbo, sino como un auxiliar para hacer negaciones o hacer preguntas. Most, la mayoría; ending, terminar; sílabo, sílaba; vowel, vocal; consonant, consonante; stressed, acentuado; complete, completado; time expressions, expresiones de tiempo; regular, regular; irregular, irregular; yesterday, ayer; summer, verano; last, pasado o último, dependiendo de cómo estemos hablando en la oración; y ago, hace, pero no de verbo, sino de hace 3 años, hace 2 meses. Al final de la oración ponemos ago. Entonces, con esto completamos los temas de nuestro tercer video, del pasado simple, de los verbos regulares e irregulares, nuestras expresiones de tiempo, como lo vimos desde el principio, la explicación de los puntos cuando utilizamos past simple, expresiones de tiempo, cómo lo vamos a hacer para oraciones positivas, para oraciones negativas, ejemplos de verbos regulares para el pasado simple, cómo vamos a formar las preguntas, cómo vamos a contestar de manera corta, cómo se forma el pasado simple de los verbos regulares. Ya dijimos las características cuando terminan en tal letra o en tal letra más consonante, qué es lo que tenemos que cambiar y agregar. Y finalmente el pasado simple de los verbos irregulares, que son los que cambian, ¿verdad? No les agregamos ed porque nuestra estructura de los verbos cambia en el presente, en el pasado y en el participio pasado. Y nuestro vocabulario. Espero les haya quedado clara la explicación y les vuelvo a repetir: chequen el video 1 o 2 veces hasta que logren comprender el tema, y lo pueden pausar para responder los ejercicios. En esta parte no venían ejercicios, por eso no les puse al final asterisco con las indicaciones, porque no venían ejercicios hasta los siguientes temas. Ok, continuamos con la clase y nos vemos en el siguiente video.